Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy, junto a Lucas, profesor de lengua y literatura, y Julieta, profesora de formación ética y ciudadana, nos preguntamos: ¿cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia? Sí, leí algunas. Y si tuviera que nombrar una, me acuerdo del Aprendiz, de Mario Méndez. La historia trata sobre la Revolución de Mayo. Me gustó mucho la historia y es más, el autor mismo vino personalmente a nuestro colegio a firmarnos los libros y a tener una charla. Sí, leí el cuarto año del colegio el Martín Fierro y en quinto año leímos La Casa de los Conejos, que bueno, era un relato, era una historia verídica de una niña de 7 años que cuenta cómo vivió ella con tan poca edad aquella época de dictadura. Mi primer libro que leí sobre la historia argentina fue Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Sí, leí libros de historia y también biografías. Me servían bastante para hacer el trabajo, o si no, también había veces que las leía como para saber más sobre el personaje al que estaba estudiando, cómo pensaba, su historia, dónde vivió. Sí, leí de Felipe Pigna Los mitos de la historia argentina y La razón de mi vida de Evita y Conducción política de Juan Perón. Mayormente leo muchos libros de historia, tanto de historia como de política, porque son los temas que a mí más interesan. Leí El diario de Ana Frank, por ejemplo, que trata sobre una chica judía en el Holocausto. Sí, leí libros de Malvinas, sobre todo de historia, pero también para algunos trabajos tuve que leer algunos artículos periodísticos. De Malvinas leí Operación Cóndor, no completo, sino una parte porque lo tuvimos que leer por el colegio. De Malvinas leí un libro que era de obras de teatro que hablaban de Malvinas, que se llama, creo que Malvinas 2 o algo así. Es muy interesante. ¿Se te hizo tarde? Dale que empieza el programa, Andy. Perdón el cuelgue, pero es que saben que haciendo orden en casa encontré un viejo diario de mi adolescencia y debo decir que a pesar de lo que creía, lo hacía bastante bien, ¿eh? Es un gran descubrimiento. ¿Y tenés alguna historia importante para contarnos? Claro, sí, mis primeros experimentos de física, algunos fallidos, pero otros salieron perfectamente bien. Bueno, y después pienso guardar algunos recuerdos de cuando gane el premio Nobel, porque, bueno, pienso ganar el premio Nobel y probablemente van a hacer una biografía y después probablemente haremos una película y entonces me gustaría que la actúe Leonardo DiCaprio. Ah, 2 gotas de agua son. ¿Y por qué no la escribís vos? Digo, como para no esperar el Nobel, quizás tarda y nunca llega. No necesitas premios para escribir tu historia, Andrés. Es verdad, no vaya a ser cosa que me agarre desprevenido, pero
¿cómo se hace? Porque no quiero algo rígido, me gustaría que sea más tipo novela, con condimentos, no algo salido de Wikipedia. O sea, que sea real, pero que también tenga su cuota de literatura, de la magia que tienen las palabras. Es que lo que vos planteás es algo que a aquellos que estamos vinculados a la lengua y literatura nos resulta un tema central. El vínculo que la literatura, que la ficción, que los géneros establecen con la realidad. Cómo los contextos históricos, sociales y políticos pueden aparecer en una novela, en una poesía, en un cuento. ¿Y cómo se hace? Porque de alguna manera ese escritor, esa escritora, además de inventar, se tiene que documentar, tiene que conocer una época para poder incorporarla en su ficción. Tal cual, de eso se trata. Vos podrías escribir tu biografía y poner como telón de fondo esta experiencia de la pandemia. Algunos llaman este género novela histórica. Otros dicen que simplemente son novelas cuyo tema o clima es un tiempo histórico. Lo cierto es que este tipo de ficción nos ayuda a conocer de otro modo diferentes épocas. Ahora, estas ficciones, estas novelas, ¿pueden servir como fuente a la hora de investigar o conocer un acontecimiento de la historia? A veces sí y a veces no, pero muchas veces ayudan a elaborar momentos históricos muy dolorosos. Por eso, desde Formación Ética y Ciudadana también nos preguntamos, ¿podemos acceder a través de una novela a los acontecimientos para pensar el pasado desde el presente? ¿Es una forma de procesar las heridas sociales? ¿Qué puentes pueden establecerse entre la ficción, la historia y las formas de lectura? Existe una potencialidad en los múltiples objetos culturales, como un libro, por ejemplo, para promover y permitir reflexiones éticas en torno a esos acontecimientos del pasado, reconociendo, claro, que la función pedagógica no es el único modo de abordar la literatura, sino más bien una posibilidad de ampliar los sentidos para pensar la historia. A ver, me interesa eso. ¿Cómo ingresan los acontecimientos históricos y políticos en las obras literarias? ¿Es posible narrar literariamente un hecho histórico? Un caso particular para analizar son las novelas que eligen recrear acontecimientos históricos específicos. Son muchos los debates en torno a la narrativa histórica. Muchos escritores interesados en ciertos personajes o en ciertos hechos de la historia eligen investigarlos por la vía de la ficción, para repreguntarse por los modos de ser de esos personajes, sus acciones, para reflexionar sobre las pequeñas cosas o iluminar esos hechos desde otra mirada. Me quedaron más dudas que podemos ir respondiendo a lo largo del programa. Pero, por ejemplo, ¿los acontecimientos históricos se vuelven ficción cuando ingresan en una novela? ¿O por qué tantos escritores y escritoras eligen hechos de la historia y la política como tema para sus obras? Y la más importante de todas, ¿cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia? La historia y la literatura tienen una relación que viene de lejos. Las dos se proponen narrar un acontecimiento a un lector, a una lectora, a un grupo de oyentes. Pensemos, por ejemplo, en la Ilíada, el poema de Homero. Cuenta un suceso histórico, la guerra de Troya, y a la vez magnifica al pueblo y a sus héroes. Es decir, cuenta un hecho, pero lo recrea ficcionalmente. Otro clásico que puede mencionarse es el Cantar del Mío Cid, que es una gran obra literaria y también se usa como fuente histórica. En realidad, hasta el siglo XX, la historiografía era un género literario que producía relatos fieles a los hechos pasados. Recién a mediados del siglo XX, la literatura y la historia se van constituyendo como campos autónomos con sus propias reglas. La historia busca ganar cientificidad y reduce la dimensión épica y dramática en su forma de narrar para pasar a producir textos que muestran, explican e interpretan hechos. Entonces, ¿a qué llamamos hoy novela histórica? Según George Lukács, surge a principios del siglo XIX y su iniciador es el escocés Walter Scott, cuyas novelas se destacan por la exactitud en las descripciones de los usos y las costumbres de tiempos pasados. ¿Qué características tiene que tener una novela para que digamos que es una novela histórica? Primera característica, es un género híbrido que tiene algo de realidad y que tiene algo de ficción. Segunda característica, la acción ficticia se sitúa en un pasado real, más o menos lejano. Tercera característica, el autor o la autora debe tener la intención de presentar una época. A través de la ambientación, el lector puede conocer los modos de vida, las costumbres, las ideas de esa época. Cuarta característica, los personajes principales de las novelas históricas son imaginarios, mientras que se toman personajes históricos y hechos reales como elementos secundarios del relato.
En nuestro país, este género tiene su propio recorrido. El primer antecedente puede encontrarse en la novela Amalia, de José Mármol, escrita desde el exilio y publicada en folletines en 1851 y en formato libro en 1855. Relata el romance de Amalia y Eduardo Belgrano. El trasfondo de personajes y situaciones permiten identificar fácilmente a la época de Juan Manuel de Rosas, narrada desde la mirada liberal de este representante del romanticismo de la generación del 37. A partir de acá, podríamos hacer una larga lista de autores que han cultivado con diferentes particularidades la novela histórica desde comienzos del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Vicente Fidel López, Roberto J. Peiró, Manuel Gálvez, Manuel Mujica Lainez, Andrés Rivera, Antonio Di Benedetto. A fines de los años 50 y hasta la recuperación de la democracia, el debate entre ficción y realidad se reactualiza. ¿Cómo la literatura podía o debía recuperar, representar y reflexionar a la historia? En tiempos donde el significante fundamental estaba en la palabra revolución, la literatura debatía no ya cómo representar el pasado lejano, sino cómo narrar la historia reciente y más aún el presente. El debate colocaba en el centro la cuestión del compromiso político, primero, y el compromiso con la denuncia y la memoria. Después, cuando las dictaduras arrasaron las ilusiones políticas de aquellos años. Podemos señalar 3 momentos en este debate. Los años 50 y principios de los 60. Ponemos allí el nombre de Rodolfo Walsh, cuya obra hace estallar esta tensión entre la realidad y la ficción, al punto de incursionar en un nuevo género conocido como no ficción. La literatura producida durante el periodo de la última dictadura, y sobresalen allí las obras de Juan José Saer y Ricardo Piglia. La narrativa de la postdictadura, que tematiza las experiencias y vivencias de la dictadura. Un nombre posible es el de Martín Cohan. En estas 3 etapas, la relación entre ficción y realidad fue encontrando diferentes respuestas, estrategias variadas para seguir narrando una época, para contar la historia, para seguir abriendo mundos desde la literatura. Yo sigo con mis dudas sobre si sería bueno utilizar el material que tengo en mi diario para escribir una novela sobre mi vida. Lo bueno es que no tengo que investigar mucho porque me sé casi todo de mí. Lo malo es que ya sé cómo va la historia hasta ahora. Me spoileo solo. Claro, ¿y ya pensaste el nombre de tu novela? La verdad es que no, porque además me agarró una duda. ¿Qué pasaría si lo hiciera otra persona, otro escritor en mi lugar? Es que una mirada externa seguramente sea beneficiosa, porque la literatura permite acceder a los acontecimientos observándolos con otros lentes, pudiendo arrancar de otras voces y otras construcciones simbólicas que nos puedan poner incluso en un lugar más incómodo. Un agente externo puede hacerse preguntas partiendo de esas reflexiones cruzadas entre literatura o narrativa ficcional y subjetividad. Por ejemplo, ¿qué me pasa a mí con las actitudes de los personajes? ¿Qué hubiera hecho yo en ese lugar? ¿Me enoja? ¿Me incomoda? O como vimos con el caso de las novelas históricas, Amalia, por ejemplo. ¿Conozco más sobre el rosismo después de leerla? ¿Me identifico con la mirada del autor? ¿Puedo entender mejor ese tiempo desde los sentimientos de los personajes? A mí, una novela que me ayudó a pensar mejor un tema de la historia reciente fue Los Pichiciegos, de Rodolfo Fogwill. Una novela que narra una historia relacionada con la Guerra de Malvinas. Su autor, un gran escritor, un gran provocador, hubiera polemizado con nosotros por llamar novela histórica a esta novela de guerra. Pero bueno, por algo hacemos un programa para abrir preguntas. La literatura que se escribió durante la transición a la democracia intentó, de una u otra manera, dar cuenta de los horrores que se habían vivido en la Argentina durante el terrorismo de Estado y se preguntó por las causas que habían llevado a la violencia política. Novelas como Respiración Artificial de Ricardo Piglia, Nadie Nada Nunca o Glosa de Juan José Saer, tal como señaló Beatriz Arlo, toman como objeto la historia argentina. En este marco aparece la primera novela sobre la Guerra de Malvinas, Los Pichiciegos, escrita por Rodolfo Fogwill en junio de 1982, a la par de la guerra misma. Si bien fue publicada en 1983, la novela se escribe durante la Guerra de Malvinas, mientras está transcurriendo. Fogwill escribe desde Brasil, casi al mismo tiempo en que la guerra sucede. ¿Qué significa Pichiciegos?
¿por qué la novela se llama así? En el segundo capítulo encontramos la respuesta. Durante un bombardeo, todos los soldados se encuentran dentro de la trinchera y se debaten si bajar o no al almacén, donde guardan los alimentos, por miedo a que se derrumbe. Allí, uno de ellos dijo que de tanta hambre se comería un pichi ciego, aludiendo a una mulita o un peludo. Y desde la variedad de nombres que tiene el animal en todo el país, surgieron las risas y les quedó el nombre. Desde entonces, entre ellos, empezaron a llamarse los pichis. Y desde esas islas se contaron 1000 historias. ¿Por qué los pichiciegos? ¿Eh? El nombre, los pichiciegos, ¿por qué es? Los pichiciegos son esos armadillos o tatú carreta, ¿viste ese animal? Sí. Fowell compara a los desertores con ese bicho que vive bajo de la tierra, que hace cuevas, que sale solo a la superficie de noche. Qué feo, ¿no? Tener que sobrevivir así, en esas condiciones. Así bajo tierra, como un armadillo. Como un pichi. Como un pichi. Fowell escribió a los pichiciegos en Buenos Aires, antes de que terminara la guerra y antes de que volvieran los soldados y empezaron a relatar cómo habían sido las condiciones en las que habían peleado en las islas. Fue el 2 de abril de 1982 que la dictadura inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta acción en la búsqueda de afirmar la soberanía nacional, apoyada por un importante sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno. Sepa el mundo, América, de un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos. Se considera que la derrota militar aceleró el fin de la dictadura y en el año 1983 el retorno de la democracia al país. En la novela de Fowell, los pichis son unos soldados que deciden abandonar la batalla y refugiarse en un pozo al que llaman la pichicera. Desde allí abajo escuchan las bombas, pero permanecen ajenos, no al miedo, sino a la lógica de la guerra. Los pichis intercambian productos con los ingleses en un mercado ilegal y llevan y traen información según les convenga. Están ajenos a cualquier bandera, les da lo mismo quién gane y quién pierda, solo quieren sobrevivir. Así, en la primera novela sobre la Guerra de Malvinas, los protagonistas no son héroes. La literatura y el arte ponen en disputa los universos simbólicos que se construyen a partir de la evocación de hechos históricos. En este caso, Malvinas. No se trata de un documento más sobre lo acontecido. La literatura no se subordina a la realidad, sino que se detiene en otras voces, desvíos, metáforas, preguntas que permiten acceder a un saber distinto del de la documentación histórica. El filósofo argentino Héctor Schmuckler dice que la historia argentina reciente se ha sostenido en dos intenciones de olvido: los desaparecidos y la derrota en Malvinas. Dice así: no es la verdad histórica lo que intenta olvidarse, sino la responsabilidad de preguntarse por qué el crimen se hizo posible. No lo que ocurrió, sino cómo ocurrió. La novela de Fowell no se olvida ni de una cosa ni de la otra. Habla de la historia y habla sobre la responsabilidad de por qué fue posible esa guerra. Es verdad, además esta novela inaugura un modo de contar el conflicto que nada tiene que ver con la épica ni con el nacionalismo de derecha de la dictadura. La crítica literaria argentina ha señalado su lugar fundacional como una narración de la guerra alejada de la épica. El crítico Julio Schwartzman ubicó a esta obra en la tradición de la picaresca y aseguró que Los pichiciegos elige la perspectiva y la lengua de una picaresca de guerra, de la corrosión de los límites entre los bandos, de la negativa cínica a hablar en serio de los valores involucrados. Por su parte, el escritor Martín Cohen sostuvo que zafar y no vencer es la impronta en la novela. La narración, dijo, se construye como una farsa más que como una épica.
Los valores que sostienen la guerra, la gloria y las hazañas, el mandato de matar o morir, el deber de la recuperación de las hermanitas perdidas o el mérito de caer por la patria, son desacreditados en las ficciones que abordan la guerra de Malvinas. Esas miradas distintas se consiguen también gracias a los testimonios de aquellos que fueron protagonistas de cada historia. Fowell escribió mientras la guerra transcurría y sin llegar a hablar en ese momento con un soldado y saber qué estaba pasando realmente allá. Hugo, vos estuviste en Malvinas. ¿Te parece que lo que cuenta Fowell en Los Pichiciegos se acerca a lo que pasó en Malvinas? Totalmente. Para mí, el libro de Fowell, Los Pichiciegos, fue un hallazgo. Me parece genial. Yo digo, este tipo estuvo ahí. La manera de describir el terreno, los pichis, el mundo subterráneo, lo que no se ve, que está lejos de la superficie. Yo leía el libro y digo, estaba lleno de pichiceras. ¿Había pichiciegos en Malvinas? ¿Había soldados que ustedes sabían que estaban desertando? Era todo un descontrol. No había un control de dónde estaba cada uno. Hay un detalle muy simbólico. Las famosas medallitas identificatorias que se ven en todas las películas, donde están tus datos personales, grupo sanguíneo, que hay dos. Te sacan una cuando morís y la otra queda en el cuerpo para poder identificarlo. Las medallitas nuestras tenían grabado el escudo argentino y el grupo sanguíneo. O sea, a partir de eso, imagínate lo que fue allá. No importa dónde estaba. A nadie le interesaba. Está claro que los testimonios, así como una visión externa de la historia, le dan profundidad de investigación y además una mirada distinta. El hecho de conocer de la fuente cómo fueron los acontecimientos de los que se va a escribir hace más rica y poderosa la historia. Sí, igual recordemos que un testimonio es una perspectiva parcial y subjetiva. ¿Cómo está construido el relato en la novela Los Pichiciegos? Desde el punto de vista narrativo, la novela se articula con dispositivos propios del testimonio: primera persona, discurso directo, mediación del narrador-entrevistador. El narrador-entrevistador graba al único sobreviviente de los pichis. El lector asiste a una narración que conjuga diferentes niveles de enunciación. El entrevistador escribe y graba. El sobreviviente cuenta al entrevistador y luego se escucha a sí mismo en la grabación. Se representa a un escritor que necesita un relato valedero sobre un acontecimiento histórico reciente para su libro y un testigo protagonista que puede dárselo. La novela está planteada como una desgrabación del relato sobre la guerra que un sobreviviente le hace luego de su regreso de las islas a un escritor. El soldado se llama Quique, como el apodo familiar de Fowell, y a su vez el escritor que lo escucha es el autor del libro Música Japonesa, un libro de Fowell. Es decir, que ambos personajes tienen algo de Fowell, pero a la vez no son del todo él. En esa superposición se mueve el relato, entre la voz testimonial y la voz que desgraba y cuenta lo que otro contó. De alguna manera los personajes de Fowell parecía que se retiran de la lógica de la guerra, es decir, construyen un refugio subterráneo que se llama La Pichicera y se dedican a comerciar sin dinero, lo que es un matiz importante, comerciar con ingleses y argentinos. Pero entonces, gran parte de la narración se basa en la creencia sobre la veracidad, lo real de lo que cuenta el testigo. Se plantea desde la ficción la dificultad de cómo decir aquello que no se puede y la dificultad para saber qué radica, en gran parte, en la diferencia que existe entre el lugar de enunciación de los hechos y el lugar donde esos hechos transcurrieron. La distancia abismal que separa la guerra de Malvinas con las sesiones de investigación hace que al narrador se le dificulte este objetivo primordial de saber. El fracaso del narrador es intentar llegar a un entendimiento pleno, a una historia total mediante el testimonio del sobreviviente. Siempre va a haber un conocimiento que se le escapa. Sobre el final del relato, al narrador no le queda más que anotar y creer en lo que le dice el testigo. La historia pasa a ser un testimonio individual con la voz propia de quien se lo está contando.
En su incapacidad de saber, al narrador no le queda más que la escritura de esta historia parcial. Por lo tanto, esos testimonios son valederos, pero sabiendo sus limitaciones. La mirada particular del entrevistado, las omisiones por ser un relato de lo ocurrido tiempo atrás y la interpretación que se tiene del mismo. Todo hará que la historia crezca, pero no debemos olvidar de lo subjetivo que tendrá ese relato. Ahora que ya sabemos más de qué se trata este género donde la realidad se mezcla con la literatura y la novela, les propongo una idea. Así como a mí se me ocurrió escribir una historia basada en mis experiencias de niño, estaría bueno que ustedes puedan hacer algo similar. Vamos con un nuevo tutorial. Primer paso, elegí un hecho destacado de tu familia, de tu ciudad, barrio o pueblo si no querés escribir sobre temas que otros ya hicieron. Pensá, si no, en un hecho histórico más cercano a vos. El último mundial, la vida en pandemia o algo que te gustaría contar desde tu visión. Paso 2. Reuní toda la información posible sobre ese tema. Como en el caso de las novelas que mencionamos en el programa, registrá nombres, lugares, fechas, hechos, para tener una base sobre la que escribir. Todo lo que puedas juntar, desde recortes de diarios, fotos, testimonios, búsquedas en internet, son útiles para vos. Paso 3. Ordená esa información para tenerla clara y a mano. Armá una cronología o una línea de tiempo con la información. Fechas, lugares, personajes, hechos. Aunque después puedas jugar con la forma del relato, es importante que tengas en claro cómo y cuándo sucedió todo. Cuarto paso. Una vez que hayas agrupado tu información, pensá en él o la protagonista y describilo o describila. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Su vida se vio modificada o marcada por el contexto histórico en el que le tocó vivir? Piensen, escriban, borren, jueguen con su imaginación. Más preguntas para hacerse. ¿Te encontrás de algún modo involucrado o involucrada con los acontecimientos históricos? Nos interesa que recuperes si te sentiste identificado o identificada con ella o él mientras investigabas, si te reconociste en algunas de sus reflexiones o decisiones, o si, por el contrario, te generaron rechazo. ¿Sentís que en algún punto te interiorizaste más con los hechos de la historia? ¿Se habilitaron nuevas preguntas en torno a este hecho histórico? Quinto paso. Una vez que ya sabemos el tiempo histórico donde va a transcurrir los hechos y quiénes son los protagonistas de la historia, y además hiciste un análisis profundo de ellos y de los sucesos, es hora de volver a ordenar todo y ponerse a escribir. Sexto y último paso. Pensá un nombre para ponerle a tu relato o novela. El mío se va a llamar De chiquito, yo quería ser astronauta. Ahora que dijimos algo sobre la relación entre novela e historia y que vimos algunos ejemplos, podemos mencionar otra forma destacada de tensionar la realidad y ficción, lo que se llama no ficción. Una narración con elementos literarios, pero sobre un acontecimiento que fue verdadero, que ocurrió. En nuestro país, el gran clásico en este género es Operación Masacre de Rodolfo Walsh. El libro empieza con una afirmación paradójica. Hay un fusilado que vive. Walsh busca a ese fusilado, lo entrevista y a partir de ahí comienza, junto con su coequiper Enriqueta Muniz, a investigar. Pero, ¿es suficiente una sola voz para reconstruir un acontecimiento histórico? ¿Que sea insuficiente le quita validez al testimonio? ¿Puede el entrevistador reponer parte de lo sucedido con el relato del testigo? A fines de 1957, Editorial Sigla publica Operación Masacre, un proceso que no ha sido clausurado, la primera novela del escritor y periodista Rodolfo Walsh. La aparición de este libro significa el revelamiento de uno de los crímenes políticos más perturbadores de la historia argentina, pero también el hallazgo de un estilo narrativo que dejará profundas huellas en la literatura nacional. El argumento de Operación Masacre trata sobre los fusilamientos de junio del 56, cuando 14 civiles inculpados de participar en el levantamiento armado que pretendía restituir a Perón en el poder son llevados a un basural de José León Suárez para ser ejecutados ilegalmente.
Walsh realiza una profunda investigación que lo sumerge en la clandestinidad de la resistencia peronista y lo enfrenta de lleno al gobierno de facto del general Aramburu, quien se jacta de respetar los derechos humanos. La información que el autor va recolectando es publicada primero como campaña periodística en distintos medios. La narración muestra un estilo austero y directo e introduce la novedad de utilizar procedimientos novelísticos para relatar hechos reales. Un cruce entre la literatura y el periodismo, cruce que hasta ese momento parecía imposible. Walsh estructura el libro en 3 partes: las personas, los hechos y la evidencia, de forma que el lector no solo toma contacto con el acontecimiento central y con las pruebas que demuestran la ilegalidad de los fusilamientos, sino también con las historias de cada uno de los desafortunados protagonistas que convierten el libro en un verdadero retrato de la época. El libro concibe un nuevo género literario que más tarde será conocido como la non-fiction. En los primeros años, Operación Masacre será reeditado en varias oportunidades y consagrará a Rodolfo Walsh como uno de los escritores más destacados de la literatura nacional. Operación Masacre es un relato que indaga sobre un hecho histórico particular, sucedido durante la dictadura militar de 1955 a 1958, la autoproclamada Revolución Libertadora, sobre que el relato oficial dejaba entrever incoherencias, contradicciones, lagunas que merecían ser indagadas. Escuché una historia que cuenta que Walsh se entera que hay un sobreviviente de ese fusilamiento y sale en su búsqueda. Exactamente. Walsh parte del testimonio de ese sobreviviente de la ejecución clandestina de 12 personas presuntamente involucradas en un levantamiento contra el orden dictatorial, fusilamiento que tuvo lugar la noche del 9 de junio de 1956 en un terreno baldío, un basural para ser más exacto, en José León Suárez, provincia de Buenos Aires. Desde ahí inicia una investigación exhaustiva de lo ocurrido, durante la cual llega a desentrañar no solo que existían 7 sobrevivientes de la masacre, sino que la orden de fusilamiento había sido dada antes de la declaración radial de la ley marcial. Asumo que no debe haber sido una tarea simple la de Walsh conseguir esos testimonios, luchar contra los miedos, el peligro. Totalmente de acuerdo. A pesar de que el relato de Walsh intenta ceñirse a los testimonios, o quizás justamente por esa razón, hay momentos en que la verdad se vuelve incierta debido a las confusiones, la falta de testigos o la contradicción entre los testimonios. Por ejemplo, en la segunda parte del libro donde el autor narra lo que pasó ese día durante la detención, mientras que hay 3 versiones distintas acerca de la detención de Carlitos Lizazo, la investigación no logra una versión coherente sobre lo sucedido con este personaje. Tal vez las palabras de Walsh que abren el relato, nunca lo sabremos del todo, ya prefiguran el final de la historia y sugieren que la verdad es difícil de descubrir porque siempre habrá dudas. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. La novela histórica es aquella que busca a través de una historia de ficción mostrar una época, lograr que el lector se meta en un tiempo diferente al propio. Esta es verdadera. La novela histórica es un género que nos transporta a cierto lugar y tiempo en donde los personajes nos muestran cómo es vivir en su época. Esto es verdad, la novela histórica se caracteriza por narrar una historia en un contexto histórico completamente diferente, pasado, ¿sí? Pero que sus personajes tengan características de ese contexto histórico en el que está narrada la historia. La historia puede ser completamente irreal, puede ser ficción, no hace falta que cuente un hecho que haya pasado. Pero la situación, el espacio, sí está situado en el pasado o en el presente. Verdadero. Así es, la novela histórica relaciona ficción y realidad y es uno de los modos en que la literatura permite conocer y elaborar el pasado. Los Pichiciegos lleva su nombre basado en un pequeño roedor oriundo de las Islas Malvinas. Eso es verdadero. Tengo entendido que viven en el norte de la isla. No conocía esta especie, pero pude investigar un poco, creo que esta es falsa. Los pichiciegos son armadillos peludos y rosados que se encuentran en zonas centrales de Argentina. Falso.
En realidad, el título del libro de Fowl se toma del nombre que usa uno de los protagonistas para referirse a la mulita o el armadillo. Para escribir no ficción es necesaria una investigación histórica profunda que incluya entrevistas, información chequeada sobre los acontecimientos y una mirada sobre esos hechos. Esto es verdadera. Se necesita una investigación muy fuerte para poder escribir sobre no ficción, para poder relatar completamente verdad lo que sucedió en aquel entonces y no escribir sobre algo que no sucedió o que aquellas personas no vivieron. Verdadera. Mayormente se busca siempre que el lector pueda obtener la mayor información para que se sitúe bien en la época de la que se está hablando o en el hecho de la que se está hablando, para que se sepa bien el contexto que rodea al o los personajes. Verdadero. Es fundamental. Es la base para registrar un suceso histórico. De la misma forma que se haría con una noticia, conocer la verdad y los hechos es lo principal. Después, la forma en la que se cuenta es donde está la diferencia. Los protagonistas de Los Pichiciegos son presentados como verdaderos héroes de guerra. Después de leer, puedo decir que esta es falsa. Los protagonistas de Los Pichiciegos no son ni buenos ni malos. Son solo personas que quieren sobrevivir, aunque eso signifique hacer cosas de las que no van a estar orgullosos. Tengo entendido que es verdadero esa opción. Falso. Los protagonistas se esconden de la guerra, no quieren participar. Roban y mienten y hasta incluso se mueven en un mercado negro junto a los ingleses para conseguir cosas. Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, fue la primera obra de no ficción editada y con la cual se inicia el género. Esto es verdadero. Operación Masacre fue la primera novela de no ficción periodística, especialmente porque en ella se puede ver una investigación muy fuerte sobre lo que sucedió en la época de la dictadura militar. Se relatan hechos como los asesinatos de León José Suárez, ¿sí? que fue durante la dictadura cívico-militar denominada Revolución Libertadora. Además se tienen muchas entrevistas con familiares, con protagonistas con los protagonistas de ese entonces, con los sobrevivientes, incluso con autoridades del gobierno. Esta es verdadera. Operación Masacre fue la primera obra de no ficción periodístico escrita en 1957 por Rodolfo Walsh. Verdadero. Efectivamente, fue en 1957. Mucho después llega en 1961 a Sangre Fría de Truman Capote, pero fue Walsh el primero en incursionar en la no ficción. A esta altura del programa, ya tenemos una noción avanzada de esa pregunta inicial, que era si cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Ahora, te pregunto, Juli, ¿qué aporte puede hacer este tipo de literatura para algunos de los temas que se trabajan en formación ética y ciudadana, sobre todo aquellos relacionados a dolores colectivos como la Guerra de Malvinas? Tomar novelas, películas, fragmentos de programas radiales, tapas de revistas, entre otros objetos culturales de época, puede ser un valioso insumo para acceder a miradas subjetivas, pero muy potentes, sobre sucesos históricos del pasado, desde el presente. Así nos preguntamos cómo conocer sucesos no vividos y pensarlos desde el presente para que estos no se repitan. O como hemos dicho, simplemente sentirnos interpeladas e interpelados con los relatos literarios que leemos, más allá del para qué. Claro, y seguramente esas respuestas generan más dudas, más preguntas. Es que son necesarias. Después queremos saber si una novela puede servir como insumo para conocer un suceso no vivido o si la subjetividad de quien escribe nos permite eso. Otra que se me ocurre es, ¿qué aspectos de los acontecimientos podemos conocer a través de los relatos históricos ficcionados, pero basados en hechos reales? Muchas preguntas para respondernos tras la lectura. A través de estos contenidos buscamos que los chicos y las chicas puedan mirar con otros ojos la realidad que los rodea y realmente poder reflexionar sobre su propia experiencia y sobre su propio modo de vincularse con las otras y con los otros. En eso radica la potencialidad de la pedagogía de la memoria. Eduardo Galeano tenía un gran ejemplo sobre esas miradas. Estoy leyendo una novela y a cierta altura un personaje, un bisabuelo, encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho
sus pensamientos tienen el color del agua y sonríe con la misma beatífica felicidad de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero. Leer manuales escolares o textos de investigación sobre la historia mundial y argentina nos permite acceder a información fundamentada en procesos de investigación realizada por profesionales. A pesar de esto, los planteos, incluso sostenidos en fuentes confiables, parten de la subjetividad de quien escribe y fundamentalmente de un recorte que deja fuera una serie de hechos y reflexiones en torno a los temas analizados. Pero el valor de la literatura como vehículo para acceder a estos hechos históricos es el de la identificación que sucede entre el lector y los personajes del relato. Lo que en un texto académico de historia es un dato de color puede tomar una gran relevancia en una novela histórica y permitirnos acceder a procesos de reflexión desde una mirada crítica y absolutamente diferente. La reflexión de los hechos de la historia desde la ética implica entender que los acontecimientos históricos no se pueden pensar desde el punto bueno o malo, sino que son sucesos complejos y controvertidos. Juli, ¿hay una sola historia o es más oportuno hablar de historias en plural? Sí, son muchas las historias. Están las que conocemos, las que nos cuentan, las que encontramos. Pero, ¿cuáles están invisibilizadas? En este sentido, proponemos abandonar la pretensión de que existe una única verdad. La verdad es un pacto, un acuerdo, una construcción social consensuada por la mayoría y fundamentada en fuentes y pruebas que permiten la construcción y la reconstrucción de los hechos. Una cuestión central en este sentido es la que se relaciona con la romantización de la guerra. Muchos relatos cinematográficos y literarios han tomado acontecimientos históricos en sus narrativas, pero muchas veces, para contar una historia sin controversias, manipulan una historia en la que los personajes se dividen en buenos y en malos. Lo interesante del abordaje de los sucesos desde la lectura de los textos literarios es que nos permite pensar e involucrarnos en sensaciones, emociones, pensamientos de los personajes para comprender que la lectura del pasado no es tan lineal ni tiene la misma interpretación como aparece muchas veces. Los protagonistas de Los Pichiciegos, de Operación Masacre, nos trasladan a momentos de nuestra historia y nos despiertan reacciones, dudas, interrogantes que nos permiten retransitar esos sucesos contemplando la dimensión subjetiva de la experiencia. Buenos días a todos, un placer estar con ustedes. Soy Martín Coan, soy docente de literatura y reitero, un placer poder dirigirme a ustedes y de alguna manera conversar con ustedes. Escribir sobre el pasado o escribir sobre hechos históricos, escribir sobre hechos políticos, podría plantear en principio para la literatura por lo menos dos perspectivas o dos posibilidades. Una es poner a la literatura al servicio de los sentidos políticos o poner a la literatura al servicio de representar o contar los hechos del pasado tal como fueron. Y hay otro criterio en el que yo me reconozco más, que es valerse de la literatura para abrir otras interrogaciones, para plantear otras cuestiones a eso que ya ha quedado establecido sobre el pasado o a eso que ya ha quedado establecido sobre la política. En el pasado, en la historia, en la política se definen sentidos, se estabilizan sentidos y la literatura puede de alguna manera reproducir los sentidos establecidos o tratar de revisarlos, reabrirlos, moverlos, desacomodarlos. Yo diría que tanto en 2 veces junio como en Ciencias Morales, por lo menos mi intención, por lo menos mi intento fue de la segunda variante, ¿no?
bajo la forma de la segunda variante, tratar de desacomodar un poco los términos de las cuestiones y reabrirlas para pensarlas de nuevo. En el proceso de escritura hubo, y no, para mí no podría no haber habido un aspecto fundamental, que es decidir la forma, y en algún punto incluso les diría que en el momento en que pude pensar la forma y definir la forma de esas novelas, entonces realmente pude empezar a escribir las novelas. Estuve mucho más tiempo pensando lo que llamaríamos formas, qué tipo de narrador, qué tipo de narración, más distancia, menos distancia, el narrador se involucra, no se involucra, es frío, se pronuncia, no se pronuncia. Resolver y definir todas esas cuestiones para después poder empezar a escribir. La cuestión no es simplemente el tema al que se trata, la historia que uno cuenta, los contenidos que pone en juego en un sentido político, sino la decisión de las formas con las que uno va a narrar. Cómo vamos a narrar, y no solamente qué vamos a narrar, lo define todo. Por lo tanto, el proceso de escritura fue, antes que nada, pensar y pensar y pensar qué formas darle a esas narraciones y recién después sentarse y escribir. Haber elegido, digamos, el mundo de esos años tiene que ver con un interés muy fuerte respecto de, no le llamaría solamente memoria, a menos que nos pongamos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de memoria, y no le llamaría, digamos, literatura política sin ponernos de acuerdo, que es algo que me interesa mucho, en qué entendemos por literatura política. O sea, definitivamente, como se suele decir, pero yo creo que ahí hay algo muy cierto, interrogar al pasado cobra sentido en relación al presente desde donde interrogamos. En verdad interrogamos el pasado para poder pensar presentes y para poder pensar futuros. Y el pasado, digamos, esa franja, esa zona tan relevante del pasado argentino, los años de la represión, los años de la dictadura, no me interesaron, y menos aún desde la literatura, simplemente como piezas de arqueología, ¿no? Como para ir a indagar qué cosas ocurrieron en un pasado determinado, sino, digamos, uno interroga el pasado, pero la interrogación es siempre en tiempo presente. Uno representa hechos del pasado, pero la representación se conjuga siempre en tiempo presente, y lo que a mí me importa es el presente en cuanto a qué es lo que pensar, qué clase de presente o qué posibilidades y perspectivas nos habilita en el presente tratar de interrogar y de entender ese pasado. Gran cuestión, la pregunta es muy precisa y la respuesta es no. No pretendo ofrecer una mirada en particular ni sobre esa época ni sobre ninguna cosa sobre la que yo escriba, porque eso supondría dejar al lector en un lugar muy pasivo, sería pretender del lector una docilidad que yo no le asigno ni pretendo que tenga. Yo pienso a la lectura como un espacio de creatividad, medio mundo. Pensamos a la lectura en términos de una posición activa y creativa, por lo tanto no define una mirada particular para la lectura al escribir, sino más bien planteo inquietudes, aproximaciones, indagaciones y quedo a la expectativa de lo que pueda pasar, y eso es lo que la literatura tiene de apasionante y a mí me apasiona como lector y también como autor, no saber qué va a pasar con cada lectura. Al final de su gran libro, Las grandes tendencias de la mística judía, Gershom Scholem cuenta este relato. Cuando un sabio quería resolver un problema, se retiraba al bosque, encendía un fuego, recitaba las plegarias y el problema se resolvía. Cuando una generación más tarde, otro sabio, un discípulo del anterior, quiso resolver un problema, también se retiró al mismo bosque y cuando llegó dijo lo siguiente:
Ya no sabemos encender el fuego, pero podemos aún recitar las plegarias. ¿Y saben qué? El problema se resolvía. Cuando una generación más tarde, un nuevo sabio, discípulo del anterior, quiso resolver un problema, se dirigió al mismo lugar en el bosque, pero ya no sabía ni recitar las plegarias ni encender el fuego. Pero por recordar cuál era el lugar en el bosque, el problema también se resolvía. Finalmente, una cuarta generación, un nuevo sabio tuvo que enfrentar un problema, pero esta vez se quedó en su casa. Ya no sabía encender el fuego, tampoco sabía recitar las plegarias y tampoco sabía dónde quedaba ese lugar en el bosque. Pero de todo esto sabía contar la historia. ¿Y saben qué? El problema también se resolvía. Otra forma de abordar la historia es la poesía. Conozcamos cómo recrea su experiencia en la Guerra de Malvinas Gustavo Caso Rossendi, el poeta platense y también excombatiente de Malvinas. Su poesía no abordó la experiencia de la guerra hasta su libro Soldados, publicado por primera vez en 2009. Pasaron muchos años hasta que Caso Rossendi pudo encontrar una voz poética para hablar de la guerra, a diferencia de Fogwill, que escribió Los Pichiciegos mientras ocurría la guerra. Quizá esta distancia puede explicarse por el grado de involucramiento en los hechos de uno y otro escritor. En todo caso, señala la diversidad de modos en que la literatura puede buscar respuestas y construir memoria sobre un hecho histórico, capital y traumático como fue Malvinas. En este breve poema, los sentidos de trinchera, un pozo cavado en la tierra, se debaten entre la tumba y el hogar. Como los Pichis en la novela de Fogwill, la voz del poema, incluida en un nosotros que imaginamos, son los soldados. Pasa del miedo ante el peligro al abrigo, precario pero vital, que puede ofrecer ese espacio subterráneo. Este doble sentido de trinchera guía el paralelismo y la anáfora del siguiente poema, sin título. En Soldados, como dijimos, algunos poemas se sitúan en un presente posterior a la guerra. ¿Cómo viven esos soldados su regreso? ¿Qué implica haber estado en las islas, además de que la sociedad te reconozca como un excombatiente? La experiencia traumática de la guerra no abandona a los sujetos, a pesar de haber logrado regresar. Son sobremurientes. Lo que sigue a la guerra no es una sobrevida, sino una experiencia tan traumática que implica de algún modo una muerte en vida. Los he visto borroneados en la niebla, ocultándose del trueno, iluminados por el estallido, estremecidos por los latigazos del viento y de las tripas. Rostros de la intemperie, rostros mugrientos y sin ojos, rostros sin rostro, que aún esperan dejar de partir siempre, dejar de sentir el hambre que los come. La ironía define el tono de este último poema. Los versos reescriben algunas estrofas del himno nacional argentino por medio de preguntas retóricas que cuestionan los valores patrióticos desde las imágenes que convoca la experiencia cruda de la guerra. ¿Grito sagrado o llanto sangrado? ¿Rotas cadenas o rotas cabezas? Podemos imaginar un sujeto poético excombatiente que acompaña a su hijo a un acto patrio escolar y se interroga internamente por el sentido de los símbolos patrios. El himno, la escarapela, la bandera, ¿qué sentido tienen después de la guerra? Bueno, creo que no voy a escribir mi propia historia yo mismo. Soy un no escritor de no ficción, pero me quedó claro cómo se puede hacer y que hay gente que lo puede realizar muy bien. Yo me quedo con la física y las matemáticas. ¿Y el stand-up?
Esa es mi historia. Estudiar, analizar y pensar la historia nos permite revisitar sucesos para pensarnos como sociedad desde el presente. Esta posibilidad está garantizada en el acceso a la educación. Es en ese espacio en donde nos encontramos de forma obligada y acompañada con textos históricos, literarios, entre otros. En el caso del acceso a la educación y a la cultura, resulta fundamental para el análisis de las novelas históricas argentinas. ¿Por qué? Porque desde formación ética y ciudadana entendemos que ir a la escuela nos permite acceder a bienes culturales, como las novelas que analizamos hoy, acá, y a las poesías que leímos, y trabajarlas en un sentido reflexivo y crítico de los sentidos que en los vehículos culturales se construyen. La literatura, en este caso, permite reactualizar en primera persona estos conflictos. Nos ayuda a construir puentes entre los conflictos sociales e históricos y los propios conflictos. También nos permite reflexionar sobre nuestras actitudes frente a estos. La lectura colectiva, que tenga en cuenta estas experiencias, los silencios y los recuerdos e imágenes que la literatura convoca, permite problematizar la idea de que la historia es una e inmutable. Cada acontecimiento histórico marca a la sociedad en su conjunto y a cada subjetividad de manera única, por lo que recuperar esas experiencias se torna vital para construir una mirada crítica sobre el pasado y vivir más plenamente, de manera más justa y democrática, nuestro presente. Como venimos diciendo, Los Pichiciegos inaugura una mirada sobre la Guerra de Malvinas que se sustrae de las interpretaciones nacionalistas cerradas o de las idealizaciones de la vivencia de los soldados que lucharon en ella. A partir de esta novela se abre una nueva perspectiva que complejiza o impide la lectura de la dicotomía, los buenos y los malos, el bien y el mal en relación a Malvinas, y que permite humanizar a esos soldados, pensar en sus individualidades, sus deseos, sus miedos, sus aspiraciones, mostrándolos heterogéneos, discordantes, resultado de la trama del terror estatal y lo común resquebrajado. Ya sea sobre un hecho real o ficción, siempre es bueno dejar que la imaginación vuele con la lectura. Y, como en el caso de las novelas de no ficción, también ayudarnos a saber qué pasó con la historia, nuestra historia, y saber que muchas veces cuando leemos un relato, esa similitud con la realidad no es una coincidencia. Hasta la próxima.